Gabriel, déjame retomar pues el tema y escuchar tu punto de vista de lo que estamos ahora pues discutiendo socialmente con este libro. Pues mira, Carmen, yo creo que es muy importante lo que está sucediendo, porque además sucede simultáneamente con los Guacamaya Leaks. Nosotros los mexicanos ya nos dimos cuenta que estamos pasando de la negación, del estado de negación de los otros datos, al cinismo de que me prueben lo que se dice en ese libro. El presidente, por supuesto, una vez más, con su gran desconocimiento en materia jurídica, en materia de derecho, no sabe que está pidiendo algo que está en la mesa. ¿Por qué? Porque no es un testimonio. Jurídicamente, desde la época de los romanos, se dice que el testimonio de una sola persona no es testimonio válido como prueba. Sin embargo, aquí estamos hablando de 4 testimonios que conociendo la información que vierten en el libro de manera directa. No son testigos de oídas, no son creencias, sino que son pruebas contundentes desde el punto de vista jurídico, que se aunan a otras pruebas muy importantes. Una es el hecho notorio. El hecho notorio es lo que todos los mexicanos nos hemos preguntado a lo largo de los años, de cómo fue posible financiar la más grande y costosa y larga campaña electoral que algún político haya hecho en este país. Hoy, este hecho notorio de que existe el resultado, es decir, existe una campaña multimillonaria, extensiva y larga, que tuvo que haber involucrado cientos, si no es que miles de millones de pesos, de los cuales nadie ha dado cuenta. La cual se suma a otra prueba, que es la presuncional. En este sentido, podemos perfectamente enlazar el resultado con elementos que son suficientemente indicio de que aquí ha habido algo que no se ha explicado. Porque, como bien lo dice Elena, ha hecho una labor de abrir la puerta para que todos aquellos que conocen lo que está pasando lo aporten, pues por un mínimo deber de civismo, porque sabemos que lo que está pasando, y déjame que así lo planteé, es que el presidente, de ser el rey del cash, ha pasado a ser el capo del presupuesto. Hoy ya no tiene que acudir a las fuentes de las cuales él traía todo este dinero que pues tiene un origen incierto y que tuvo un destino igualmente incierto. El proceso en el cual se ha venido desenvolviendo esta explicación, pues lejos de desacreditar al libro, le da todavía más elementos o derroteros de ser verosímil, de que lo que tiene que hacerse con estas testimoniales, con estas presuncionales y con estos hechos notorios, es abrir una investigación. Pero obviamente este es el peor momento para que una carpeta de investigación se abriera. ¿Por qué? Porque tenemos un fiscal carnal. ¿Por qué? Porque tenemos una presidencia en la Corte sometida. Obviamente ya sabemos qué le pasaría a una carpeta de investigación si fuera conducida por Alejandro Gertz Manero, que forma parte de todos estos empresarios que se volvieron cercanos a López Obrador tras, pues, volverse aportantes de una u otra manera. Aquí, Carmen, es muy importante que los mexicanos sepamos que los recursos de los fideicomisos pues siguen desaparecidos. Nadie sabe qué ha pasado con los miles y miles de millones de pesos que estaban depositados en los fideicomisos y que hoy en día nadie sabe cómo se han gastado. Y nadie lo sabe porque en el presupuesto de egresos de la Federación y en la ley de ingresos no se da cuenta de ellos. La ley de ingresos tuvo que haberse hecho una partida extraordinaria para dar cuenta de cuánto se estaba recibiendo al desaparecer los fideicomisos y en el presupuesto de egresos de la Federación señalar peso a peso cómo se están gastando. Eso no ha sucedido. A la fecha pueden ser considerados los miles y miles de millones de pesos de los fideicomisos como desviados. Hoy en día, cuando menos, están en el terreno de lo incierto. El presidente hoy aludió al Quijote diciendo que ladran los perros, pero también olvidó el presidente aquel refrán que reza y dice que cuando el río suena es porque agua lleva. Y que después de habernos dicho que no hay un municipio en el que no se esté comprando los votos con los programas asistenciales que él promueve, pues no nos ha dicho que no va a haber un tema de este libro que no se aclare. ¿Por qué? Porque todos estos personajes que están siendo señalados y citados, hoy en día tienen en su
alcance y a su disposición el uso de recursos públicos. Ante estos graves señalamientos de la forma de operar de todos estos personajes, pues cuando menos lo que tendría que haber es una suspicacia de cómo están aplicando hoy los recursos públicos. El entramado que hoy en día nos permite conocer este libro, pues nos da una idea de cómo fue que se transformó ese odio, esa repulsión que había entre López Obrador y las televisoras, en un enorme cariño que hoy en día permite que no se le cobre impuestos a una de las grandes televisoras y que por el otro lado se le den pues jugosos negocios a la otra. Hoy también, Carmen, se habla de un cártel, se habla del cártel inmobiliario. Sin embargo, nadie nos ha explicado cómo fue que se dio aquel permiso de la torre que hoy en día es conocida como El Dorito, allá en Reforma, allá muy cerca del Periférico, pero tampoco nos han explicado cómo el Grupo Danos, que estuvo pero tan cerca de Honestidad Valiente, que es una sociedad civil, y de Austeridad Republicana, que es otra asociación civil, nadie nos ha explicado cómo llegaba el dinero de estas inmobiliarias enormes a estas dos empresas que pagaban la nómina de todas estas gacelas y de todos los operadores de las campañas. Estas dos entidades durante muchísimos años estuvieron canalizando recursos que llegaban a Banorte, hoy también de los bancos consentidos, y los canalizaban a estas personas que prestaban servicios personales al hoy presidente de la República, y que por supuesto jamás se pagó un centavo de Seguro Social, jamás se pagó un centavo de Infonavit, y tampoco, por supuesto, se dio cuenta y nunca hubo una declaración de impuestos de Austeridad Republicana o de Honestidad Valiente que explicara cantidades enormes que llegaran a estas dos empresas por parte de una persona que hoy en día en este gobierno es clave. La superdirectora general de Petróleos Mexicanos, Elvira Daniel, que está muy por encima de Romero Oropesa y muy por encima del Consejo de Administración, y que lo digan si no los proveedores y contratistas de Petróleos Mexicanos. Este modus operandi que se describe en este libro es, sin duda alguna, el leitmotiv, el motivo conductor sobre el cual se tiene que hacer una línea de investigación, pero una línea de investigación que se tiene que entregar a una instancia responsable, a una instancia autónoma, a una quizá comisión de la verdad que aclare y explique qué pasó en esos 12 años donde el presidente de la República recibió pues caudales que no puede y no quiere explicar.